tarde, ya casi noche aquí en nuestro país, el poder reunirnos para el estudio de la palabra del Señor. Gracias a ustedes que cada día a día han hecho su casa, esta plataforma, al visitarnos, al estar con nosotros para que esto pueda ser posible. Eh, Hermano Ernie, si pudieses silenciar los micrófonos para que pudiéramos estar orando a nuestro Manito, Dios. Sí, mi hermana, cuénteme. le pido oración por mi nieta que está cumpliendo años hoy, 11 Oh, años. mira, muy Ayer me bien, decía hermanita. mi Que Dios la Salomé. bendiga. Por Salomé, mi, 11 añitos. Muy bien, sí, hermana, gracias a Dios. estaremos pidiendo a Dios por ella. Y Gracias. Ahora su micrófono, hermano, disculpe que los acabo de silenciar a todos. Disculpe, hermano Sergio. no te preocupes, Ernest. Adelante. Bien, bien, bien. Gracias. Estamos listos. Decía que Adelante, vamos hermano. gracias, Ernest. Vamos a orar y la hermana ha pedido una oración por su nieta que está cumpliendo 11 años, Salomé. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, pediremos a Dios. Hoy día nos dirige el hermano Oscar en la palabra, así que es un gusto que nos visiten y eso también nos anima para poder seguir adelante. Están viniendo otros hermanos, bienvenidos todos, viene mi hermana Marta por ahí, viene mi hermana Doris, mi hermano Pedro Vera, sean todos bienvenidos hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y por compartir una tarde más de estudios bíblicos. Nuestro propósito es eso, a llenarnos de la palabra para estar más cerca del Señor, que podamos equivocarnos menos al tener más conocimiento de las cosas que Dios requiere de nosotros. Así que esto ha sido un gran aporte venido del cielo. Vamos a orar y le pediré en esta oportunidad, vi a mi hermano Mario por ahí, Mario Moreno, que por favor nos pueda guiar en la oración. Dame un minuto, hermano, quisiera ingresar a algunos hermanos que están viniendo y ya estamos orando a nuestro Señor. Recuerda la oración que ha hecho petición mi hermana Luz Dari sobre su nieta y también oraremos por la entrega de esta tarde de la lección de mi hermano Oscar Rivadeneira, quien hoy le ha tocado entonces la bendición de impartir la lección. Vamos a inclinar los rostros, les invito a orar a nuestro Dios y ya lo hacemos con mi hermano Mario. Hermano Mario, por favor. Gracias, hermano. Bienvenido. Bendiciones. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Damos infinitamente gracias por permitirnos la vida, la salud, la fuerza, las enfermedades que nos ayudan a crecer, las tribulaciones que nos ayuden a moldear nuestro carácter. Por todo ello, Padre, le agradecemos. En este momento le damos las infinitamente gracias por estar reunidos en esta plataforma para seguir escudriñando tu bella y santa palabra, crecer a través de ella. Pedimos, Padre, por la nieta de nuestra hermana, Salomé, para que siga creciendo, siga desarrollándose y en un futuro, Padre, si siempre su hijo no ha venido, pues ella pueda ser una cristiana fiel. Pedimos por nuestro hermano, que es el expositor de tu palabra, que usted le ayude, Padre, a recordar lo que él ha estudiado, para que lo pueda exponer en esta tarde-noche. Y también nosotros, pues, que nos abra el corazón, la mente, para que podamos atesorar tu palabra, para poder crecer para esa salvación que usted nos tiene preparada, reservada allá en los cielos. Todo sea de tu completo agrado y que podamos reverenciar, podamos apetecer, Padre, ese manjar, esa palabra. Todas estas cosas se las pedimos y las rogamos a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a dar algunos ingresos. Decía yo que así estamos arrancando esta nueva semana de estudios y como siempre es una bendición recibirles a todos ustedes, mi hermana Vidalia, buenas tardes mi hermana, y a quienes no he saludado sean todos bienvenidos. Estamos ya a las puertas de iniciar esta semana de estudios bíblicos y en este día precisamente le corresponde a mi hermano Oscar. Hermano Oscar, Dios lo bendiga cuando usted guste. Gracias, hermano Sergio. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas. Un gusto poder compartir a través de este medio esta instancia, ¿verdad?, de estudios que esperamos sea de beneficio y de crecimiento espiritual y madurez, ¿no? Porque
de alguna u otra manera, todos los estudios que al menos yo he tenido el gusto de escuchar de cada uno de mis hermanos, sin duda me ha servido en lo personal para crecer en las cosas espirituales y obviamente quizás preocuparse mayormente por abrazar la esperanza de la vida eterna, que es lo que de alguna u otra manera nos convoca. Nosotros somos cristianos no tan solo porque nos gusta que nos digan cristianos, sentirnos cristianos, sino porque me imagino que cada uno de nosotros tiene una esperanza, ¿verdad?, de ir al cielo, sabiendo y teniendo claro que nosotros estamos acá de paso en este mundo. Voy a compartir pantalla, mis hermanos. Espero que se pueda ver. Ustedes me indican si es que se está viendo bien. Ahí ya vi al hermano Ernest que estoy abriendo el Power. Ahí sí, mi hermano, ahí está todo bien. Muchas gracias, mi hermano Sergio. Bien, hay una pregunta ahí que tiene que ver con el estudio de esta tarde y que de alguna u otra manera busca también responder quizás inquietudes que todos tenemos cuando llevamos ya años en la iglesia y de repente vemos, ¿no es cierto?, que de manera casi espontánea, hermanos que también llevan años en el Evangelio, simplemente agarran sus cosas, se dan media vuelta y se van. El otro día tuve también el gusto de escuchar un muy buen estudio en nuestro hermano Mario Moreno, que está ahí presente, ¿no es cierto?, entre catolicismo y el catolicismo y ¿cómo se llama? Si los evangélicos es la misma cosa. Bueno, pero la pregunta es por qué suceden ese tipo de situaciones, tanto internamente en nuestras iglesias, en las congregaciones, como también, ¿verdad? Tanta doctrina que se levanta todos los años, aparecen doctrinas nuevas o movimientos religiosos en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo. ¿Qué pasa con eso, no? Y de alguna u otra manera esos movimientos religiosos atraen tanta gente, atraen tantas personas que nosotros no podemos dudar que tienen una creencia, una fe, entre comillas, casi ciega en esos movimientos, a pesar de que a simple vista de repente son víctimas de estafas y de mentiras y hablemos, se enriquecen estos hombres, ¿no es cierto? Siempre utilizando o mal usando la palabra de Dios. Pero en el fondo siguen hablando de Dios y eso no lo podemos negar. Siguen utilizando la misma Biblia que nosotros ahora vamos a abrir para poder de alguna u otra manera poder entender un poco este fenómeno que de alguna forma afecta, ¿no es cierto?, la verdad del Evangelio, al punto de que hoy día hay mucha gente que no siendo religiosa dicen derechamente la verdad no existe o Dios no existe, porque se habla tanto de Dios y se habla tanto del Evangelio, pero ¿quién tiene la verdad? Y de alguna u otra manera, analizando, ¿no es cierto?, esta situación en el fondo del corazón, porque de alguna forma también a uno le duele cuando hay hermanos que llevan años, hermanos y hermanas que llevan años y que de la noche a la mañana, repito, se van. Sin mayores, hablemos remordimientos y lo que quizás es peor en ellos es que ellos se van de repente conscientes y conformes en que ahora están bien, ¿no? No quieren regresar porque ellos se sienten bien, ellos creen que la voluntad de Dios y la misericordia de Dios está con ellos y están sumamente convencidos. Por eso es que aparece, ¿no es cierto?, esta pregunta. Entonces, al final y al cabo, mis hermanos, hermanas, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Es un ejemplo? ¿Es una inspiración? ¿Es solamente una inspiración o es solamente un ejemplo? Y fíjense que muchos de los fenómenos que ocurren en la vida pasan porque de alguna u otra manera tomamos partido como seres humanos por uno u otro, hablemos, concepto. Y quizás en la mente más profunda de cada uno de nosotros estaremos pensando, bueno, pero es una pregunta tan simple, hermano, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que cuando el hombre separa estos conceptos en su vida, en relación a Cristo, hay problemas. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa ser un ejemplo? Bueno, ser un ejemplo significa, ¿verdad?, que es más sobre mostrarles cómo hacer las cosas. Y inspiración, ¿verdad?, significa es más sobre motivarlos a hacer las cosas. Es decir, ejemplo es el cómo e inspiración es la motivación. Si nosotros lo llevamos a nuestras familias, a los que somos padres,
y tenemos hijos. Muchas veces yo puedo ser un ejemplo para mis hijos, pero no necesariamente una inspiración. O muchas veces yo puedo ser, ¿verdad? No puedo ser ejemplo para mis hijos, pero sí una inspiración. Y cuando esas cosas ocurren, ¿no es cierto? Entonces se produce una disrupción, una ruptura. Hay casos en la cual de repente usted de alguna u otra manera ha analizado, decir, bueno, pero sí, eres un buen ejemplo. ¿Cuántos padres hoy día son un buen ejemplo para sus hijos, pero una mala inspiración para motivarlos a conocer el Evangelio? ¿Cuántos padres cristianos hoy día pueden decir, sí, mi papá es buen ejemplo, pero ¿sabe qué? Como cristiano es como, no sé, no me inspira a ser cristiano. No sé si me van entendiendo la figura, ¿verdad? Y de repente uno escucha a padres que dicen, ¿no es cierto? No sé por qué, de alguna u otra manera, a mis hijos no quieren abrazar el Evangelio. Y el problema de repente no lo tienen nuestros hijos, de repente los problemas los tenemos nosotros mismos. Cuando ellos observan que de repente, sí, mi padre es bueno, mi madre es buena, son hombres esforzados, mi madre siempre se ha preocupado de mí, de mi salud, todo, pero cuando me habla el Evangelio no me motiva porque de repente no va, de repente no lo veo estudiando las Escrituras, de repente de alguna otra manera, ¿verdad? Él cree que está bien, entonces no me motiva. Hay casos, hermanos, de jóvenes también, ¿no es cierto?, que se enamoran y de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, la novia o el novio, aquí le decimos el pololo, la polona, ¿no es cierto?, no son cristianos. Y de repente cuando uno habla con la persona que no es cristiana, sí, es un buen ejemplo, es un buen chico, ¿verdad? O una buena niña, es educada, es buena, puede ser una tremenda mamá, si es que nos casamos, un buen padre, pero cuando le decimos, y bueno, pero él es cristiano, pero no me inspira eso, porque no lo veo tan comprometido con las cosas de Dios, no, va cuando puede, no me enseña las escrituras, no me inspira cosas espirituales. Y entonces nosotros mismos, de repente, somos culpables de estas situaciones, ¿no? Y a pesar de que pudiese nosotros pensar que esto es simplemente un estudio de análisis y reflexión, es una realidad. Y ocurrió, ¿verdad?, en las Escrituras. Vamos a ir viendo algunos ejemplos bíblicos solamente cuando Cristo es una inspiración. Ocurrió en la palabra de Dios. Fíjense que hay un caso muy interesante ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 19, verso 16. Fíjense que el joven rico, ¿cuántas veces hemos hablado y estudiado acerca del joven rico? ¿Cuál era el problema de él? Bueno, si vamos a la palabra, dice, entonces vino, Mateo 19, 16 en adelante, entonces vino a uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener, dice, la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar, dice, en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, ¿verdad? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué más me falta? Bueno, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía, dice, muchas posesiones. ¿Se da cuenta ahí el fenómeno que pasa con este joven? Él había guardado todo desde su juventud, no le faltaba nada. Es más, él va, ¿no es cierto? Con ese ímpetu, reconoce a Cristo como su maestro y le dice, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, ¿qué más me falta para poder de alguna otra manera tener la vida eterna? El Señor de alguna u otra manera también lo prueba, diciéndole, bueno, tienes que guardar los mandamientos. Y bueno, esto lo he hecho, Señor, maestro, desde mi juventud. ¿Cuáles son esos mandamientos? El Señor se los menciona en el versículo 18 y 19. Bueno, el joven le responde, fíjese la respuesta. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Había sido, ¿verdad?, un acto mecánico. Lo había guardado. No había nada que se le podía de alguna otra manera juzgar. Entonces el Señor lo prueba. Bueno, si quiere ser perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme.
Pero al ver a este joven esas palabras, se fue triste porque tenía simplemente muchas posesiones. Todo lo que él había hecho, todos los mandamientos que él había guardado, simplemente fue un buen ejemplo, pero nunca lo inspiró para poder de alguna u otra manera decirle, sí, maestro, yo te sigo, voy a vender todo de alguna u otra forma, ¿no es cierto? Porque yo quiero tener realmente, ¿cómo se llama? Tesoros en el cielo y no en este mundo. Sin embargo, él se da la media vuelta y se va triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí uno empieza de alguna u otra manera a mirar un ejemplo, ¿no? Que ocurre muchas veces en muchas personas y cristianos también. ¿Hasta dónde yo soy capaz de dar al Señor? ¿Hasta que no me duela? ¿O hasta que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, no me afecte mi vida personal, mis planes personales, mis ideales, mis sueños personales. Cuando el evangelio empieza a afectar entonces la vida de las personas, entre comillas, afectar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, material, pues fíjense que muchas veces la gente se va, se da la media vuelta y de alguna u otra manera abandona el evangelio. Este joven se fue en triste, dice, porque tenía muchas posesiones, pero yo estoy casi seguro que este joven, caminando un poco más allá, dijo, bueno, haré otra cosa, ¿no es cierto? Si yo he hecho todos los mandamientos, tendré alguna pequeña posibilidad de llegar al cielo. ¿Cómo el Señor va a ser tan estricto? Seguimos aquí, si usted me acompaña ahí al libro de Romanos en el capítulo 17, ¿verdad? Perdón, Romanos 2, capítulo 2, versículo del 17 en adelante. Los invito también a abrir, ¿verdad?, la Biblia. Dice ahí el texto a Pablo, exhortando fuertemente a los judíos. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas, dice, en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su verdad, su voluntad e instruido, dice, por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley, dice, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas, dice, de los ídolos, dice, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda exhortaciones. Aquí se le está dirigiendo a quienes, a hombres de la ley, a hombres judíos religiosos. ¿Para qué les servía todo lo que ellos hacían si eran de palabra, eran como decimos acá, de los dientes para afuera? Y se los enrostra. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío hasta el día de hoy, desgraciadamente, ¿no es cierto? Los judíos se creen religiosamente superiores a todo el mundo, inclusive hasta nosotros. Nos miran en menos porque creemos en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿verdad? Te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Eres conocedor supuestamente de la verdad. Eres una persona instruida por la ley que aprueba lo mejor. Confía de que eres un guía de ciegos. Eres la luz de las tinieblas. Se supone que te crees un instructor indocto, ¿verdad? Maestro de niños, que tiene la ley, dice, en forma de la ciencia y de la verdad. O sea, está de alguna otra manera ilustrando un hombre, ¿verdad?, conocedor absolutamente de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Muchas veces, hermanos, pensamos que son los otros los que tienen que de alguna otra manera perfeccionarse, porque yo ya estoy bien. Esto no solamente ocurre, ¿no es cierto?, con los judíos, ocurre hoy día, ¿no? Cuando vemos a grandes hombres hoy día que siendo grandes maestros hoy día no están. ¿Y usted los conoce o no? ¿Por qué no están? Después de tener tremendas lecciones, tremendos textos, tremendos artículos, donde uno dice, amén, hermano, amén, es fantástico, pero cuando se enfrentan, ¿no es cierto?, al mundo, se van al mundo. Trastornan todo lo que dicen y todo lo que predican y simplemente no están con los hijos de Dios.
Es lo que estaba pasando. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Bueno, nuevamente, que la palabra de Dios no nos inspira para ir al cielo. Eran hombres que estaban anclados en las cosas humanas. Creemos que podemos manipular y cambiar la voluntad de Dios a nuestro antojo y nos cerramos o nos enceguecemos, ¿verdad? Diciendo es que Dios nos tiene paciencia. Dios es bueno, Él me conoce. Por eso que acá les dice, ¿no es cierto? Versículo 21, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices, ¿verdad?, que no debes comer a cosas abominables a los ídolos, cometes sacrilegio. Pero ¿sabe cuál es la peor? Hablemos, que yo puedo identificar aquí el texto, ¿qué es lo peor? El verso 24. Porque como está escrito, dice, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Usted cree que no nos están mirando nuestros vecinos, nuestros amigos, que no son, hablemos, cristianos? Y que cuando cometemos un error no nos van a señalar con el dedo. Y bueno, ¿qué pasó contigo? No ibas todos los domingos a la iglesia. ¿Qué te pasó? No, mire que aquí, mira, qué interesante. Uno puede, de alguna manera, ir o no ir, creer o no creer. Hoy día estoy casado con una, mañana parezco casado con otra. Mira, qué interesante. Eso es el verso 24. Muchas veces no le tomamos asunto. Y claro, ¿por qué ocurre esto, mis hermanos? Bueno, porque somos buenos conocedores de todo lo que es la ley. Por eso siempre decimos entre varios hermanos, ¿qué hacemos con todo lo que escuchamos domingo a domingo? ¿Cuántos años llevamos en la iglesia escuchando mensajes, no? ¿Qué hacemos con todo lo que escribimos? Muchas veces anotamos. ¿Realmente nos sirve para crecer o somos los mismos de siempre? Por eso que hay cosas que de alguna u otra manera es interesante poder abordar. Marcos capítulo 14, versículo 28 en adelante, ¿qué es lo que nos dice aquí el libro? Hablemos de Marcos. Dice acá, acá está. Dice Marcos capítulo 14, verso 28, pero después que haya, dice, resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. El amigo Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Pero fíjese que siempre nos acordamos de Pedro solamente, pero aquí aparece algo, una información interesante. Dice aquí, verso 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas, dice él, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero también el verso 31 dice, también todos decían lo mismo. No fue solamente Pedro, fueron todos los apóstoles. Todos iban a defender al Señor. Ellos habían escuchado su mensaje, habían visto sus señales, habían visto sus milagros. Y claro, en ese momento, cuando vemos aquí en Marcos esas palabras, ¿no es cierto? Aunque todos se escandalicen, yo estaré consigo. Claro, es algo razonable, algo entendible. Era su maestro. ¿Cómo lo iban a pisotear? ¿Cómo lo iban a, verdad, a maltratar de la manera que lo hicieron los romanos? Sin embargo, el Señor estuvo solo. Y el ejemplo del Señor llegó hasta el momento, ¿no es cierto?, en que se puso en peligro la vida. Cuando eso ocurrió, bueno, como se dice también, más vale soldado vivo, ¿no es cierto?, que sirve para otra guerra, hay que arrancar. Y eso ocurrió con sus discípulos. Efectivamente, Pedro lo negó 3 veces. Pero también los otros apóstoles no estaban con él. Todos dijeron lo mismo, todos huyeron. Somos cristianos mientras, ¿verdad?, está ahí. Pero cuando ocurren cosas y nos mueven, ¿dónde está nuestra inspiración? Bueno, ocurre lo mismo también cuando vemos a Cristo solamente como un ejemplo. Ahí, ¿verdad? En Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Es importante que este concepto, ¿verdad?, del ejemplo, hay mucha gente que se inspira en Dios. Fíjese que antes de leer el texto, y el hermano ya lo mencionó, se acaba este mes de noviembre, empieza el mes de diciembre.
Y como en todos los países empiezan a aparecer los adornitos, ¿no? Arbolitos, adornitos y cuánta cosa. Es una fecha que de alguna u otra manera todo el mundo, digo todo el mundo, excepto quizás los musulmanes, dicen que es una noche de paz. Pero es realmente una noche de paz. ¿Qué nos inspira a nosotros dicha fecha, el 25 de diciembre? ¿Qué nos inspira? ¿Qué es un ejemplo? ¿Es un ejemplo para el cristiano estar de alguna u otra manera celebrando dicha fecha? ¿Es que acaso el Señor lo aceptaría cuando Él no ha dado orden de celebrar su nacimiento, sino que de celebrar su muerte? Muchas veces nosotros no profundizamos en las cosas que ocurren, pero de alguna u otra manera cuando llegaron los hombres, ¿verdad?, a ver a Cristo y le entregaron el oro, incienso y mirra, ¿por qué se lo entregaron? ¿Era porque era niño o porque era rey? Porque era un rey. Pero ¿para qué le sirvió a José y María el incienso, el oro y la mirra? Si usted sigue la historia es porque ellos después tuvieron que arrancar de ese lugar, ¿no es cierto?, por la persecución, y esos elementos que le entregaron a esos hombres les sirvió para sobrevivir en otras tierras. Porque ¿cómo iban a vivir en ese momento huyendo a tierras ajenas? ¿Se da cuenta usted que el plan de Dios es perfecto? Por eso es que de alguna u otra manera nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de los ejemplos que dan las Escrituras, para no transformarlo en actos que mañana no sabemos cómo explicar. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11 en adelante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis, dice, hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces queremos llegar al cielo, nos inspiramos, ¿no es cierto?, tomamos la Biblia, queremos llegar al cielo, pero para llegar al cielo, hermanos, tenemos que de alguna otra manera tener un nivel de santidad y de perfección espiritual que solamente lo entrega el estudio de la palabra. No podemos estar pensando que el Señor nos va a llevar al cielo si tengo 40 años en el Evangelio y sigo pensando y haciendo lo mismo. Estos son, ¿verdad? Lo que dice aquí Hebreos 5 son los típicos hermanos que están ahí siempre, ¿eh? Son buenos hermanitos, son buenas hermanitas, ¿verdad? Son puntuales, llegan a la hora, están siempre en el mismo asiento en el local. Saludan a todos los hermanos, son muy cariñosos, muy dadivosos, pero cuando uno de alguna otra manera tiene una dificultad y se dirige a donde ellos y le pregunta algo de la palabra, te dicen: no, mire, ¿sabe qué va? Sí, hermanito, es interesante su pregunta, pero mejor vaya donde el hermano Mario Moreno, él sabe, o donde vaya donde el hermano Sergio. Pero hermano, usted lleva 40 años en el Evangelio, no me puede ayudar. No, 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 mire, que ellos son más sabios que yo. Yo, hermanito, todavía estoy creciendo. ¿Se da cuenta? ¿Los hay o no los hay? Y siempre lo mismo. Y bueno, aquí lo que está diciendo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Cómo explicamos esto que habéis sido tan tardos para oír? ¿Cómo se puede justificar, mis hermanos, que debiendo ya ser maestros, dice, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Es que acaso existe alguna justificación? ¿Es que acaso existe alguna explicación para esto? No hay ninguna, excepto negligencia. Negligencia. Por eso que dice en el verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cómo va a ser un hombre o una mujer justa si no de alguna otra manera no escuchas, no estudias la palabra de Dios? Porque todavía eres un niño. Pero el alimento, dice, sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso vienen el sentido ejercido, dice, para los que por el uso, perdón, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Por eso yo insisto, algunos hermanitos que se van, ¿no es cierto? Y cuando uno va a hablar con ellos, le dicen, sí, hermanito, mire, sí, yo lo entiendo todo lo que usted me dice, pero sabe que yo me siento bien igual acá. Yo sé que el Señor me escucha. Mándele saludos a los hermanos. Los extraño, ¿ah? Pero no va. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 11 en adelante, al 14, dice, pero cuando Pedro vino, dice Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está, ¿no es cierto? El mal ejemplo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue atraído, ¿verdad? O arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El mal ejemplo. Pedro era uno con los judíos y era otro con los gentiles, y se le armaba un escándalo cuando se juntaban todos. Obviamente que Pedro se inclinaba más por ser, ¿verdad? O aparecer mejor con los judíos que con los gentiles. Y era tanto la hipocresía que inclusive hasta Bernabé fue arrastrado a esos actos de mal ejemplo. ¿De qué sirvió todo lo que él vio de parte del Señor? Por eso que ahí en Marcos capítulo 15 dice fuertemente, versículo 7, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano dice, me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchas veces, mis hermanos, pensamos que solamente los de las falsas doctrinas enseñan mandamientos de hombres. No, también puede aparecer sutilmente dentro de las mismas congregaciones de Cristo, ¿no? Cuando empiezan a arreglar ciertas situaciones, especialmente de carácter ético o moral, y por eso que de alguna u otra manera uno no entiende muchas veces cómo ocurren las cosas. Y es precisamente porque muchas veces los que administran las iglesias son niños y no son gente madura en las cosas de Dios. Por eso que cuando el Señor se dio cuenta, ¿no es cierto?, a los judíos, este pueblo de labios me honra. Eran religiosos, conocedores, pero su corazón está lejos de la presencia de Dios. Podemos tener una tremenda congregación lleno de hermanos y hermanas que cantan hermosos los himnos, pero ¿no será acaso que estamos de repente de corazón lejos de la presencia de Dios? Somos súper estrictos, reglamentados en hacer todo exactamente como el Señor de alguna u otra manera o los hermanos administran. Pero eso sube como lo fragante delante de Dios. Esas son las cosas que tenemos que analizar. Pero ahí aparece la pregunta, bueno, hermano, entonces, ¿qué es Cristo para cada uno de nosotros? Entonces, ¿es una inspiración o un ejemplo? ¿Por qué me quedo? ¿A dónde apunto? ¿Es solamente una inspiración o es solamente un ejemplo? Y la verdad es que Cristo debe ser nuestro ejemplo e inspiración juntos. No se puede separar. Porque cuando nosotros separamos esto, hermanos, se producen los problemas. ¿Para qué me sirve analizar las escrituras, estudiar o sentarme aquí, ¿verdad?, delante de esta pantalla y escuchar esos tremendos estudios de mis hermanos, decir amén, si cuando apago el computador me pierdo, ¿verdad?, en la inmensidad de este mundo? Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que, de alguna otra manera, analizar. Cristo vino a este mundo a ser un ejemplo y a inspirarnos precisamente a la vida eterna. Fíjense que aquí, este texto que es muy conocido ahí en el libro de Juan, es un texto que le hemos leído, que está en stickers de mucha gente, pegado a los autos, en las casas, bordado, ¿verdad?, en los pañitos,
Cuando dice, ¿verdad? Ahí en el verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cuando Cristo ya estaba anunciando que él iba a partir, y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues, dice, podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la profundidad de este texto? De esta frase maravillosa del maestro. ¿Solamente es poesía, es filosofía? Fíjese que lo que nos está diciendo el Señor aquí, yo soy tu ejemplo y tu inspiración. Yo soy el que soy. Yo soy el camino y la verdad, ejemplo, ¿verdad? Y la vida, inspiración. Una vida en este mundo, no. La vida, ¿dónde está? En el cielo. Yo soy el camino y la verdad. La verdad se puede conocer, pero tienes que buscarla, tienes que estudiarla, tienes que escudriñarla para tener vida. ¿Dónde? En el cielo. Y ver de alguna otra manera al Padre allá en el cielo. Esa es nuestra inspiración. Eso es lo que nos debería motivar. Eso realmente es nuestra motivación. Aquí se devuelve otra vez la pregunta. Fíjese que esa pregunta no se la hago a usted, me la estoy haciendo a mí mismo. Es que realmente yo deseo ir a ver al Padre. Deseo conocerle. Deseo estar con Él. Bueno, si yo lo deseo, entonces, bueno, ya sabes cuál es el camino, el Evangelio y la verdad. Bueno, ¿dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Ahí está mi ejemplo. Ahí están mis señales. Ahí está de alguna u otra manera lo que tú tienes que saber o lo que cada uno de nosotros tiene que saber para poder entender lo que es necesario para llegar al cielo y ver al Padre, a Dios Padre. Dios que está tan cuestionado, Dios que muy pocos hoy día creen. Ahí está el Señor. Y todo, fíjese que todo lo que se mueve en el Evangelio, todo lo fantástico del Evangelio, gira en torno a un concepto, mis hermanos, al amor. Todo gira en un concepto que tiene que ver con el amor. Y el que amó primero fue el Señor. El gran ejemplo. Yo voy a entregar mi vida por ustedes porque los amo. Yo los voy a amar primero para que aprendamos a amar nosotros también. Hasta cuando Cristo estuvo aquí y se entregó, el amor es algo banal, como ocurre hoy día, ¿no? El amor es algo banal, es algo carnal, es algo humano. Dios no quiere ese amor. Dios quiere un amor más sincero, más transparente, más divino. Y eso cuesta. Por esa razón, habla ahí, ¿no es cierto?, el Señor, ahí en el libro de Mateo 22:36, cuando da ese mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento grande y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, fíjate, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, ¿verdad? Y los profetas. ¿Cuál es la concentración, ¿verdad?, de este mandamiento? El amor. No hay otro. No hay otra, ¿verdad?, explicación para poder entender lo que nos está diciendo aquí el maestro. Si no tienes amor, entonces nunca voy a ser ni tu ejemplo ni tu inspiración. Si no eres capaz de amar a tu hermano, tampoco va a ser el evangelio ni tu ejemplo ni tu inspiración. Cuando un hermano se va de la congregación y dice que ama a Dios, es mentiroso, porque no es capaz de amar a su hermano. Simple. Las matemáticas de repente dicen que son simples, ¿no? Cuando el Señor les dio estos mandamientos a los judíos, se les pegó fuerte porque eran hombres carnales. Decían amar a Dios, pero no cumplían sus mandamientos. Eran hombres que
se mostraban ante Dios como religiosos, pero ante los hombres, que eran, hablemos, sus fieles, el pueblo, pues ellos se mostraban como reyes. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama? Por esa razón, ¿no es cierto? Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 15 al 21. ¿Qué es lo que nos dice? Asociémoslo a Mateo. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice Juan. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esto se ha perfeccionado, dice, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, dice, perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no ama, dice, a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos, dice, este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es el vínculo perfecto? ¿Cuál es nuestro ejemplo ahora? ¿Cuál es nuestra inspiración? El amor. El amor. Por esa razón, mis hermanos, cuando nosotros leemos al Señor, estudiamos al Señor, sus milagros, sus señales, sus enseñanzas, sus cuidados, era porque nos amaba. ¿Por qué Cristo lloró cuando se enteró de que Lázaro había muerto? Porque lo amaba. Era un amor de adentro. Y lo resucitó. Amor, ¿se cuenta? La otra señal grande de amor, la última demostración tan grande de amor que hace el Señor, es con su madre. Y Juan no la dejó sola. Juan, hacete cargo de mi madre. María, este ahora es tu hijo, Juan. ¿Se da cuenta de las señales? No quiere que estemos solos. Él nos ama. Por eso que, fíjese que, verso 17, ¿no es cierto? Y en esto se ha perfeccionado, dice, el amor en nosotros, porque para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El día del juicio no debe ser una situación, hablemos, triste para el cristiano. Por eso que en el verso 18 dice: y en el amor no hay temor. Los hermanos que aman de manera sincera, hablemos de corazón, que nos amamos los unos a los otros y que nos preocupamos los unos por los otros, nos hemos perfeccionado en el amor. Y ese amor, dice, echa fuera, dice, el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Fíjese, es un término, es una frase que de alguna manera también nos condena cuando el cristiano es temeroso. ¿Qué es lo que más nos da miedo a nosotros los cristianos? ¿La muerte? ¿O no? No, hermano, usted no hable de ese tema, ¿cómo hacer tan negativo? ¿La muerte? Sabemos que cada uno de nosotros en algún momento va a tener que partir. ¿Estamos preparados para morir? No estamos preparados. Y cuando hablamos de la muerte y lo profundizamos, se nos paran, ¿verdad?, los pelitos de los brazos y empezamos a transpirar frío y ojalá decimos: Señor, ojalá que todavía no. Sin embargo, para Pablo, para él, dice, la muerte era ganancia. ¿Y cómo no? ¿Dónde está Pablo en este momento? Está en el seno de Abraham disfrutando de una condición, ya lo quisiera. Pablo sufrió tanto, ¿no? Cuando él hace el relato de los derechos del apóstol, peligro de espada, de ladrones, lo golpearon, lo apedrearon, y más encima tenía una enfermedad encima, que era que el Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Cómo no va a estar ahora disfrutando, hermanos, de esa paz y esa tranquilidad? Como muchos cristianos. Para él la muerte no es ir, ¿verdad?, a ser enterrado bajo tierra. Para él la muerte fue paz.
Esperar tranquilo el día que el Señor venga. Pero eso es porque Él amó. Y por eso que de alguna manera el amor sincero de Dios, que se logra estudiando su palabra, me quita ese miedo encima. Por eso que dice el verso 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Por eso vuelvo a insistir, no entiendo cómo. Ojalá no me ocurra, porque de repente también se me puede dar vuelta el cerebro e irme, ¿no? Pero ojalá, ¿no? ¿Cómo yo puedo traicionar al Señor y darle la espalda? ¿Cómo yo puedo traicionar y darle la espalda a mis hermanos? Por eso que es importante aquí, si hay alguno que ama a Dios y aborrece a sus hermanos, es mentiroso. Es que yo no aborrezco a nadie, mis hermanos. Yo no he insultado a nadie, yo solamente me fui. Bueno, el darle la espalda a su hermano, ¿verdad? Y no ir a verlo, ni preocuparse por ellos, es aborrecerlo. No nos engañemos con nosotros mismos, ¿verdad? Con palabrerías que no tienen justificación. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, al 6, dice, hijitos míos, fíjense Juan con tanto amor habla, y que hijitos míos, Juan siempre ha sido el apóstol del amor, es tan cariñoso, es tan padre, es tan paternal, ¿verdad? En sus palabras. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, con tanto cariño nos dice. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, dice, para con el Padre, Jesucristo el justo. Y él dice, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Es más, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, dice su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios, dice, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Reglas claras. No sé si se necesita alguna transcripción especial para poder entender lo que nos está señalando Juana. Pero las reglas son claras, mis hermanos. No nos podemos engañar. Los ejemplos, ¿verdad? Bíblicos, los ejemplos del maestro, los ejemplos de los apóstoles, lo que ellos escriben, porque el que escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, son mandamientos que de alguna manera me llevan a verlos como un ejemplo y que me inspiran además, ¿verdad? A tener la seguridad de ir al cielo. Por eso que me dicen, de alguna u otra manera, Juan, ¿no es cierto? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo qué? Cuando guardamos sus mandamientos. Nadie, por muy religioso que sea, si no guarda sus mandamientos, puede decir o puede dar testimonio de que sí, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. No, no los conoces. Eres hablemos, un literato, eres un buen lector de un libro que se llama Biblia, pero la Biblia no es un libro solamente para leerlo, sino es un libro de alguna u otra manera para aplicarlo en tu vida, precisamente para guardar y conocer sus mandamientos. Por eso dice el verso 4, yo lo conozco, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Verso 6, el que dice que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. Ah, que hermano, ¿cómo me dice esto, Juan? Es tan difícil, hermano. Me está diciendo que yo debo andar espiritualmente como Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de que Pablo de alguna otra manera dice, bueno, imitadme a mí porque yo imito al Señor? Esa es la regla de oro. ¿Verdad? Esa es la regla de oro. Para no aburrirlos más, el último texto ahí en 1 de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 6. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y nuevamente guardamos sus mandamientos.
una y otra vez, repitiéndonos lo que el Señor nos está mandatando. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y además sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, hermanos, de cumplir. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu dice, es la verdad. Hermanos, hay cosas que de alguna u otra manera es bueno profundizar. Yo sé que todos estos textos usted los conoce, de repente ya los sabe hasta de memoria. Alabado sea el Señor, si así ha sido. Pero nuevamente, ¿de qué nos sirve muchas veces conocerlos de memoria si no sabemos cómo aplicarlo en nuestras vidas? ¿Y qué significa ser un cristiano? Fíjese que cuando acá el verso 3 me dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿Qué complicación, mis hermanos, tenemos nosotros de manera sincera, poniéndonos la mano en el corazón? ¿Qué tan difícil es ser un cristiano? ¿Qué tanto nos exige el Señor hoy día para ser un cristiano? Cuando yo veo la antigua ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los primeros judíos, todo lo que tenían que hacer, los sacrificios, ir donde el sacerdote, cumplir una serie de leyes. Por eso es que es bueno estudiar el Antiguo Testamento, ver las leyes levíticas, ¿no es cierto? Cómo se gestaron todos esos preceptos, esos mandamientos, para darnos cuenta, mis hermanos, que hoy día, gracias a la misericordia de Dios, al sacrificio del Señor, hoy día no tenemos nada que hacer con ellos. Algunos aprovechan cobrando el diezmo, un diezmo que es un robo porque el Señor tampoco lo pide. Somos bendecidos hoy día, ¿verdad?, con una adoración espiritual. Y entonces, ¿cuál es esa adoración? Cuando el Señor me dice que sus mandamientos no son gravosos, bueno, Señor, ¿sabe qué quiere que seamos? De alguna otra manera, lo entiendo yo así. Personas espirituales, buenas personas espirituales en este mundo. Que seamos capaces de hacer todo lo contrario a lo que hace el mundo hoy día. Que mientras el mundo le dice amén a muchas cosas, hoy día nosotros decimos no es correcto. Por muy mínimo que esto sea, no lo voy a hacer. No voy a participar de esto. Dios es primero. Aparecerán buenos padres, buenas madres. Y después, mañana pasado, si mañana mi hijo me dice, papá, no quiero ser cristiano, pero que no sea porque yo no te he inspirado ni te he sido un buen ejemplo, sino porque ha sido tu decisión el no ser cristiano. ¿Me entiende usted cuál es la diferencia? ¿Has visto el ejemplo de tus padres, de tu madre, ir, estudiar, ser personas que predican el evangelio? Ahora es tu decisión, porque el libre albedrío también opera en nuestros hijos. Ellos decidirán libremente si ellos quieren o no quieren ser cristianos, pero que no sea porque yo no fui su ejemplo, o que no sea porque yo no los inspiré a ser un cristiano. De repente nosotros estamos quizás inspirándolos a ser buenos profesionales, pero no a ser buenos cristianos. Que se titulen, ¿verdad?, de una tremenda carrera, pero no lo animamos a ir a las iglesias. Y claro que van a ser un tremendo profesional. Médicos, psicólogos, no sé, ingenieros, pero no van a ser cristianos. ¿Por qué? Es un tema que de alguna u otra manera el Señor de alguna forma nos pregunta, ¿no? Pero Dios dice en su infinito misericordia también nos hace una pregunta. ¿Eres ejemplo e inspiración para otros hoy día? ¿Lo somos? Y si no lo somos, ¿qué nos falta? Y si lo somos, gloria a Dios. Pero ese es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Por eso que no me cansan de decir, hermanos, que usted y yo estamos en una institución que se llama la Iglesia, hablemos que le pertenece a Cristo. Es una institución mixta. ¿Por qué, hermano, dice eso? Porque la mandata y la organiza Dios.
pero el que la gestiona y la administra es el hombre. ¿Se entiende cuál es? Él ha puesto y ha escrito en su escritura, ¿verdad?, la palabra de Dios, todos los mandamientos y todos los estatutos, y ha puesto ahí la clave, dice el amor, y este es el ejemplo, este es el estudio, esto es lo que tenemos que hacer, ok, pero ¿quién lo administra? ¿Los ángeles? No, no se les manda a todos los ángeles a hacerlo, aunque ellos quisieran haberlo hecho. Le dice el Señor, no, ustedes no tienen, ¿verdad?, el derecho de administrar esto en este mundo, sino que es el hombre el que tiene que administrar. Los hombres y mujeres de la congregación, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, que somos todos nosotros, se tiene que encargar, ¿verdad?, de mantener la iglesia, de fructificarla, de cuidarla, mantenerla pura. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces ahora cabe, ¿lo estamos haciendo? ¿Soy parte de ello? O la típica que no, si el hermano del evangelista tiene que hacerlo, hermano, yo soy un miembro. O el anciano mañana, o los diáconos, yo no, todos nosotros tenemos que hacer. Todos. Esa es responsabilidad de todos. Por eso, mis hermanos, ¿verdad?, la idea de este pequeño estudio es precisamente darnos cuenta. Cristo debe ser mi ejemplo y mi inspiración. Y si me falta eso, bueno, cada uno tiene que saber buscar el camino, la verdad y la vida, si quiero ver al Padre. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia y por escucharme esta tarde. Hermano Sergio, adelante. Amén, mi hermano Oscar, gracias a usted. Y desarrollar a Cristo, que sea Él nuestra inspiración y que sea Él nuestro ejemplo. Gracias, hermano, por tu buena lección. Vamos a orar a nuestro Dios para dar gracias por esta tarde. Hemos dicho que última semana de noviembre y de esta manera estamos arrancando ya esta semana de estudios bíblicos y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedir, está mi hermano Axel por ahí. Hermano Axel, si puedes abrir micrófono y guiarnos en una oración, te quiero invitar a aquello, por favor. Hermano Axel Gutiérrez, ¿estás por allí? Hermano Jorge Figueroa, ¿está por ahí mi hermano Jorge Figueroa? Aquí estoy, hermano. Ok, mi hermano, gracias. ¿Podríase llevarnos usted en una oración, por favor? ¿Me escucha, hermano? ¿Sí, escucha usted? ¿No me escucha? Nosotros no, estamos escuchándole un poquito cortado. ¿Aló? ¿Me escuchan sí. ahora? Ahora sí, hermanito. Hermano, Perfecto. decía Gracias. que muchas gracias por permitirme orar y llevar esta palabra y agradecerle a la hermana Hoja por la porción de la sabiduría que nos ha traído en este momento, ¿no? Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Padre Justo, a usted, sus hijos reunidos en esta comunión santa, le agradecemos en principio por habernos permitido escuchar esta porción de la palabra que permite a nosotros avanzar siempre en el crecimiento espiritual que usted nos ha pedido y seguir sobre todo un ejemplo, que es el ejemplo del amor que usted nos enseñó y la inspiración basada en su santa palabra, que es lo que nos permitirá a nosotros seguir el camino de justicia que usted trazó, Padre amado. Gracias por ello. Infinitamente estamos siempre agradecidos de todo corazón. Oramos siempre por que su providencia divina permita a todos los hermanos que están mal de salud puedan salir y recuperarse en estos momentos. Aquellos hermanos que están lejos, aquellos hermanos que viajan, aquellos hermanos que tienen problemas, todos ellos, que a través suyo, Padre, y su providencia, puedan conseguir los propósitos deseados siempre en el camino de justicia. Gracias, Padre, por permitirnos estar juntos. Gracias, Padre, por permitirnos escucharnos y amarnos a través de este medio virtual, porque somos hermanos en sangre, somos hermanos espirituales, perdón, somos hermanos en la sangre de Cristo, somos hermanos que nos seguimos y guiamos por el ejemplo de su santa palabra. Gracias, Padre. En nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano Jorge. Quiero decir que en estos días mi hermano Néstor Sánchez estará ausente algunos días, no sabemos cuánto, simplemente por un problemilla pequeño de salud y también por algunas cosas
personales que él tiene que resolver. Así que motivo por el cual no está con nosotros y así estará también ausente en los próximos a venir. Sin embargo, está Ernest por allí que nos va a contar acerca de los hermanos en Facebook y algunos saludos que los hermanos suelen dejar por allí. Ernest, por favor. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches para todos los hermanos. Vamos a ver entonces las novedades que tenemos aquí en Facebook y se han adherido a esta transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook. Por ejemplo, el hermano Joel Alana Velázquez, la hermana Vanessa Vegaraya, el hermano Marcelo Tolosa, la hermana Mayra Sosa Sandoval, Arelis Calzadilla Moreno, Hernán Castellanos González, Betsabe Sánchez, John Nilson Rivero y Arnulfo Cárdenas. Son algunos de los hermanos que han estado viendo esta dedicación del hermano Oscar Rivadeneira a través de la plataforma de Facebook. Y también tenemos algunos mensajes de nuestros hermanos que han estado mirando el día de hoy. Por ejemplo, tenemos el saludo de nuestra hermana Susana Treveño, que dice: buenas noches, bendiciones para todos. De la hermana Mayra Sosa Sandoval dice: un gusto volver a verle, mi hermano Oscar. Una gran pregunta, gracias por la lección de hoy, Dios le bendiga a todos. El hermano Joel Arana Velázquez dice: buena exhortación. Muchas gracias, hermano, que el Señor nos bendiga siempre y nos permita hacer su voluntad. Buenas noches. Y el hermano John Nilson Rivero dice: bendiciones. Muchísimas gracias a todos aquellos hermanos, entonces, que se han adherido, a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, y también a todos nuestros hermanos que se encuentran también aquí en la plataforma de Zoom. Hermano Sergio, adelante usted. Muy bien, gracias, hermano Ernest. Mira, déjame leer acá, dice la hermana Vitalia: muy buenas noches y feliz descanso, Dios les bendiga. También mi hermana Marixa de Figueroa: muy buena exhortación, hermano Oscar, bendito sea la palabra de nuestro Dios, que nos disciplina para que seamos buenos cristianos. Saludos a todos mis hermanos espirituales, bendiciones. Por ahí también tiene Lidia Venega: cariños a todos, buen inicio de semana, Dios les bendiga, gracias por el mensaje compartido. Luz Dari: excelente mensaje, hermano Oscar, Dios le bendiga siempre, que nos ayude a ser buenos cristianos, mejores hijos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos, hermanos, familia espiritual. Muy bien, gracias por todos los saludos que los hermanos nos envían, nos animan y nos motivan también para continuar con esta obra que estamos llevando a cabo largo tiempo ya. ¿Algún comentario, hermano? Por ahí también, hermano Axel. Hermano Axel, gusto saludarte. ¿Cómo Igualmente, estás? hermanito, mira, me encontraste justo estacionándome y no podía responderte el teléfono, hermano querido. Bueno. Pero, bueno, agradecerle a Oscar, hace rato que no veía a Oscar, no lo escuchaba también, agradecerle el estudio. Y le tengo una pregunta, me gustaría, a lo mejor se podría dar como, déjame cerrar la ventana, hay mucho ruido afuera. A lo mejor se podría levantar esta para un estudio próximo, en el sentido, bueno, Dios nos dio, ¿cierto?, el pudor. Las escrituras también nos hablan acerca de la modestia en el vestir, el pudor también que debemos tener. Pero la pregunta surge ahora que llega el verano, las altas temperaturas: ¿es aconsejable que un cristiano pueda ir a la piscina o a la playa, entendiendo que las escrituras hablan acerca de la desnudez, ¿cierto?, que se expone en las personas, ¿cierto? Y si es lícito para el cristiano asistir a las playas públicas o a las piscinas públicas. Esto a raíz de un estudio que hizo un hermano acá en Quilpué, el cual levantó, digamos, gran controversia entre los que lo escucharon. Y bueno, me voy a extender un poquito. Me gustaría, si Oscar, en los términos que también durante su estudio estableció, si somos ejemplo para nuestros hijos, y una forma también de ser ejemplo para nuestros hijos es si podemos llevarlo a la playa, podemos llevarlos también a la piscina públicamente, en donde se exponen, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, la desnudez de algunas personas. Tú ya ves que hoy día las mujeres usan diminutos trajes de baño, los varones siempre usan un short y se expone eso. Me gustaría, si Oscar tiene algún comentario al respecto, que me lo pueda compartir, y si no, que sea un motivo de estudio para una próxima vez. Correcto. No sé, como no es exactamente el tema, no sé si Oscar quisiera referirse a algo o simplemente mencionarlo para una próxima vez. Es un tema interesante que cada cierto tiempo, cuando llegue el verano, viene entonces a resurgir el interés tópico por estas situaciones. Que Oscar está en tu... sí, la verdad es que es un tema que
amerita un estudio más profundo, pero la verdad es que este estudio no va enfocado solamente a ciertas situaciones concretas, ¿no? Que la playa, que la piscina, o otras situaciones que también son contaminantes. Hay un texto que dice, hablemos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es un tema. Y lo otro también es cuando el Señor me habla que debo ser sabio y perfecto en la palabra de Dios. Entonces yo creo que el estudio tiene que partir es quién es el sabio, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Y fíjate que ahí aparecen entonces los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? La benignidad, la bondad, la templanza, especialmente la templanza. Entonces son los padres, de alguna u otra manera, padre y madre, que tienen que saber madurar en estas cosas y ver lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Tomar esas decisiones, ¿no? La iglesia, nosotros enseñamos a través de la palabra, pero las decisiones las tienen que tomar las familias, los padres, las madres y los mismos hijos también. Entonces, claro, esto amerita un estudio más profundo porque de alguna otra manera, ¿no es cierto?, hay que profundizar, valga la redundancia, en cómo es, ¿verdad? O a qué se refiere con el hombre y la mujer sabia espiritualmente. ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? ¿Qué es lo lícito y qué no es lo lícito? ¿No es cierto? Porque acá hay un elemento importante. El Señor respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, ojo, por todo lo que nosotros hagamos, el Señor nos va a juzgar. Por todas nuestras decisiones, el Señor nos va a juzgar. Así lo dice, ¿no es cierto? Salomón lo dice ahí en Eclesiastés. Por todo lo que nosotros hagamos y pensemos, nos va a juzgar. Entonces, claro, esto amerita entonces profundizar, ¿no es cierto? Sobre todo en un mundo tan liberal en el cual estamos hoy día viviendo, mi hermano Axel. No sé si en general he podido responder, pero claro que aparecen estas dudas, ¿no es cierto?, en el verano, después cuando los chicos van a la universidad también, ¿no? Claro. De repente en una Bueno, universidad hay 5.000 alumnos y el único cristiano es su hijo. sí, Hay que bueno, prepararlos. una respuesta muy una general, ¿cierto? participación, si me permite. Sí, No hermano Jorge, solamente por es favor, en adelante. verano, ¿no? Porque, claro, no solamente en verano, porque con esa lógica nunca podría ser a la calle, porque cada vez las chicas andan y los chicos andan más de vestidos. Yo creo que es cuestión de madurez y cuestión de sabiduría. Correcto. Es cuestión de control mental. Si uno no puede, no lo haga. Pero si uno tiene y no tiene un problema con su mentalidad, puede estar en cualquier sitio. Ahora, lo que se refiere a la desnudez de la vida se refiere a otra cosa, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Y también pensemos que hay comunidades nativas, por ejemplo, en el Perú, en la selva, que andan casi totalmente desnudos y para ellos es natural y no hay una perversión en su mirada, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias, pero depende de la madurez intelectual de cada persona y deben tener cuidado qué es lo que están viendo y qué es lo que no están viendo. Si uno tiene madurez y puede estar ahí, yo creo que no hay ningún problema. Todo depende del corazón, de lo que está mirando y no. Pero si no lo tiene, no lo haga. Todo me es lícito, pero todo me conviene, como dice la Biblia, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque si no, no podríamos andar ni en la calle, ¿no? Correcto. Sí, hoy día no podríamos entrar en la calle porque cada cosa que se ve que da miedo. Entonces, un buen punto, hermano Jorge, pero amerita una consideración aún mayor. Creo que es interesante que alguien, cuando podamos tener la oportunidad, que esto pueda ser tomado y puesto en plataforma. Aunque cada cierto tiempo va a resurgir la situación. ¿Algo más que quisieran comentar, hermanos? Gracias por haber asistido una vez más a nuestro servicio de Un adoración, abrazo de grande, estudio. hermanito. Igualmente.